Así nos escribieron, así nos pintaron, así nos cantaron. Somos las personajes. Acompáñanos en este recorrido por la vida de mujeres inventadas en la literatura, en el teatro, en el cine, en la pintura, en la música. Las personajes. Cecilia Figueroa y María Carmen Aguilar te llevan de la mano en este interesante viaje. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarlas en esta tardecita, 2 de noviembre 2020, y ya estamos más que listas, ya estamos más que preparadas en esta tarde de conversación aquí en nuestro querido programa Las Personajes, un recorrido por la vida de mujeres inventadas. Yo soy Cecilia Figueroa, les doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de Violeta Radio, esta nuestra radio comunitaria feminista 106.1 de FM, pero recuerden también que nos pueden escuchar a través del live que estamos haciendo en nuestra página de Facebook, Violeta Radio. También hay una dirección en Radio Garden, ya estamos en Radio Garden. Híjole, y además estamos también en Flujos Mazorca, ya más adelantito ustedes verán si nos acompañan a través del live en Facebook, el cintillo en donde les compartimos la dirección. Bien, y ustedes se preguntarán, ¿y ahora qué? ¿Va a estar Cecilia sola? No, no voy a estar sola. Fíjense ustedes que contamos en esta tarde de 2 de noviembre, Día de Muertos, fecha importante para las mexicanas, con la presencia, sí, de María Carmen Aguilar Franco, pero el día de hoy se puso fufurufa. El día de hoy se puso medio fifí, como se dice en estos tiempos. El día de hoy decidió encarnar los huesos de la Catrina. Así que ya está por ahí mi estimada María Carmen Aguilar Franco. Va a representar en esta tarde nada más ni nada menos que a nuestra personaje de hoy, la Catrina. ¿Cómo está usted, señora Catrina? ¿O prefiere que le diga a usted la calavera garbancera? Dígame, por favor. No te escuchamos. Con la con la calavera garbancera inició la historia, pero Así es. después se posicionó como la Catrina. Y han de disculparme un poco la tardanza, pero es que esto de las pieles y estos trapos tan carigoleados, vean ustedes, bordado a ¡Wow! mano, modelito francés, última Eso. moda. Eso. Oye, qué gusto me da poderte ver como la Catrina, mi estimada María Carmen. Pues yo tengo que decir que nos tenías un poco preocupados, preocupadas. Qué bueno que estás bien, pues tendré que decirles que esta semana que pasó, María Carmen fue víctima de un robo. Afortunadamente físicamente estás bien. Comentábamos hace un rato que, ay, ¿a qué hemos llegado, no? De decir, pues qué bueno que no hicieron nada. Pues no, pero te quitan tranquilidad, te quitan bienes materiales importantes. Pero pues sí, tenemos que decir, así como venimos diciendo desde un tiempo en que son constantes estos atracos, qué bueno que estás bien, qué bueno que estás aquí, mi estimada vivita y coleando, y ahorita vamos a hablar contigo, pero no como María Carmen Aguilar Franco, sino como la Catrina, esta super personaje que la teníamos en nuestra lista ya desde hace varias semanas, pero decidimos que hablar de ella sería muy conveniente hacerlo en este 2 de noviembre. A ver, dígame, señora Catrina, ¿por qué prefiere que le llamemos la calavera garbancera? No, al revés, dije que la Ay, Catrina, pues que ya te aunque estoy escuchando mal entonces. A ver, tú dilo. la historia empezó cuando me crearon para que era la calavera garbancera.
Pero obviamente, pues un golpe de suerte me llevó a tener el dinero suficiente para poder vestir de manera tan elegante, justamente como una Catrina. Esas Catrinas que ahora cada año fascinan a todo el mundo. Ay, desgraciadamente en esta pandemia el vestido ya no me cierra. Tendré que cambiar de modelo. Ha sido una barbaridad lo que he engordado con esta pandemia. Sí. Pero bueno, tratamos de estar lo más fashion, lo más nice que se pueda, Como una buena Catrina, ¿no? como debe de ser. Todo el sombrero, el plumaje, los destellos del vestido, que yo quiero presumir tanto, mi vestido bordado a mano, vean ustedes. Y estar pues feliz de ver cómo esta garbancera, convertida en Catrina, ha trascendido a lo largo de los siglos y ha permitido que pues nos divirtamos cada año. Y de tal manera ha cautivado al mundo que ahora es uno de los principales atractivos de México. Estos desfiles de las Catrinas que cada vez van haciéndose más y más y más grandes. Desgraciadamente ahora ya no hubo esa oportunidad, pero sí todavía hay chance de que nos podamos caracterizar de esta manera tan clásica de cómo fue creado esta personaje por Guadalupe Posadas, este grabador, este ilustrador tan famoso, que es quien le da vida no solo a la Catrina, sino a una serie de calaveras que le permitían en ese entonces poder decir las cosas de una manera singular y directa. Porque ¿quién se va a meter con una Catrina, verdad? ¿Quién se va a meter con un ser de otro mundo? ¿Quién se va a meter con los muertos? Uy, qué miedo. ¿No? Entonces nadie iba a reclamarle a esos muertos, decirle sus verdades a los políticos y a todos esos bichos que quisiéramos ver a veces en la tumba. Y de ahí se da la otra gran tradición, ¿no? Estas calaveras literarias que pues nos permiten burlarnos y mandar al panteón a todos aquellos que nos caen tan gordos. Fíjese usted, señora Catrina, mi calavera garbancera, que a mí me gustaría que le diéramos el tono a esta conversación en relación a cómo esta personaje se convirtió en un instrumento de crítica social y también en un instrumento para hacernos ver lo racistas y lo discriminatorios que somos los mexicanos. Antes de ello, pues creo que es importante dar lectura a información que, pues vaya, en una cantidad enorme de documentos podemos encontrar, porque pues no hay, pierde en este sentido información en relación al surgimiento de la Catrina, a la adopción del nombre, quién la creó, pues es parte ya de una ficha, ¿no? Del conocimiento de nuestras tradiciones y de nuestros íconos. Así que voy a darle rápida lectura a este material de Loredana Matute. Loredana Matute, la popular Catrina se ha convertido en la imagen por excelencia de la celebración de Día de Muertos. Aquí, en México y en nuestra representante internacional. Esta calavérica figura forma parte de la historia popular desde 1910, cuando se popularizaron escritos satíricos conocidos como calaveritas, que criticaban tanto la situación del país como a la socialité. En dichas publicaciones aparecían esqueletos masculinos conocidos como Catrín, elegantes y bien vestidos, acompañados de alguna dama con las mismas características, por lo que comenzaron a ser llamadas Catrinas. Este estilo fue una imagen clásica de la aristocracia mexicana de finales del siglo XIX y principios del XX. ¿Quién crea la Catrina? José Guadalupe Posada, el ilustrador, grabador y caricaturista originario de Aguascalientes, que lo amamos, por supuesto. Pues sí, él creó la calavera garbancera, era un dibujo a través del cual él criticaba a las mujeres y a los hombres que lograban un alto estatus social
y pues ocultaban sus raíces para seguir las modas y costumbres europeas propias del porfiriato. El hombre procedió de los vendedores de, este nombre procede de los vendedores de garbanzo, quienes, siendo pobres, buscaban aparentar ser ricos y ricas y ocultar sus raíces indígenas. La calavera garbancera es dibujada del pecho hacia arriba, sin ninguna prenda más que un pomposo sombrero y una mueca de felicidad en el rostro. Posadas, su creador, no dejó pasar la oportunidad de distinguir los orígenes de la sátira, al dibujar unos moños detrás de las orejas como usaban las empleadas domésticas. ¿Qué con Diego Rivera y la Catrina? Bueno, pues es varios años después, en 1947, según cuenta la historia, que Diego Rivera, pintor, muralista, él retoma al personaje de Posada en el famoso mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, y ahí es cuando lo bautiza como la Catrina. Y pues bueno, él complementa el dibujo de Posada, la dibuja ya de cuerpo completo, con vestidos y sombreros elegantes, con lo que pues así le cambia el estatus social a esta calavera garbancera y se convierte en la Catrina. Nos dan aquí unos datos que aparentemente, dice, no sabíamos sobre la Catrina. A ver, yo lo pongo a consideración de quienes nos acompañan, si efectivamente los conocíamos o no. Nos dice que surgió como una sátira a la población mexicana que menospreciaba sus raíces, que la versión original se realizó en un grabado de metal y actualmente se encuentra en el Museo Posada, allá en el estado de Posada, que es Aguascalientes, que la Catrina original está adornada solamente con un sombrero enfatizando la pobreza y sus deseos de pertenecer a otra clase social. Y por último, que se identifica a la Catrina con el Día de Muertos, pero en su origen no tenía relación alguna con esta festividad. Y fíjate que esto último es lo que me gusta, María Carmen, porque sí creo que cometemos un error al sacar de, no sé, del armario o de donde la podamos tener, a la Catrina solamente en estas fechas. Pero creo que la Catrina cabe en cualquier fecha y en cualquier momento del año, ¿no? No te escucho. Ahora sí ya me Ahí escuchas. ya te escuchamos, sí. Por supuesto, creo que este personaje va más allá de esta temporalidad. Exacto. De Día de Muertos, de esta tradición que nos ha ubicado como un país único, sui generis, con esta fiesta tan particular que hacemos para nuestros difuntos, donde la Catrina se empezó a meter y a posicionar de una manera tremenda, ¿no? Al grado de que, pues bueno, ya es ahora un ícono nacional. No solamente es un ícono nacional, sino también es un atractivo turístico que impresiona, ¿no? Como en algunos lugares la concentración de extranjeros se da en estos días, o se daba, porque ahora ya no lo fue tanto por lo de la pandemia, pero esta concentración para vestirse de catrinas y andar por las calles con los rostros pintados y los grandes sombreros de plumas, que miren, es una pluma de avestruz, genuina, no crean que es acá un sombrerito acá sí, nada más de esos así baratitos, no, sí es de lujo. Oh, y wow. El vestido, deben de tomar en cuenta el vestido acá todo, porque eso es lo que se trataba, ¿no? De que por lo menos una vez al año tuviéramos esas galas y ese mostrar, ¿no? Toda la fastuosidad y toda la frivolidad, que es justamente lo que la Catrina nos da como pues como mensaje y símbolo, ¿no? La apariencia, lo que tenemos que aparentar para poder ser y para que nos puedan aceptar en algún determinado estatus. Pero recuerden, como lo que bien dicen, ¿no? Que aunque la mona se vista de seda, pues Catrina se queda y no entraba a esos círculos tan pomposos, ni tampoco podía ser parte, pues, de esos, digamos, círculos de los ricachones o de los verdaderos adinerados
o los que venían de Francia, o los españoles, que aunque fueran pobres en su tierra, pues aquí se las venían a dar de grandes, pues sí, de grandes empresarios, de grandes comerciantes, ¿no? Para con eso. Pero es que me gusta esto que dices, María Carmen, porque no es en realidad entonces el poder económico, sino el origen, ¿no? Así, ¿Qué es lo que eso. ocultas? ¿Qué es lo que pretendes ocultar? Uh-huh. Y quien venía de fuera y ponía un pequeño negocio, pues entonces venía a servirse de los nativos, los originarios, los que aquí vivían, ¿no? Para convertirlos en sus criados y hacer de ellos pues toda esta cultura de menosprecio, de marginación, de discriminación, porque yo soy europeo, porque yo tengo pues otra sangre, vengo de otra cultura y ustedes, los de aquí de México, pues valen poco menos que nada, llegando casi al grado de la esclavitud, que desgraciadamente aún se sigue viviendo, y ya no de franceses o españoles contra mexicanos, sino de mismos mexicanos. Una cuestión pues muy injusta y muy terrible, ¿no? Esta discriminación por lo que eres o por lo que tienes. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Pero a mí me gustaría insistir, María Carmen, porque creo que aquí el punto, o al menos lo quiero ver así, la necesidad, ¿sí? La obsesión de un gobierno dictatorial, si nos remitimos a los orígenes de la Catrina, de la Calavera Garbancera, a esa obsesión de Porfirio Díaz de hacer desde su sueño guajiro de México un país europeo, ¿no? Y no puede ser un país europeo con población indígena, ¿no? Y entonces es porque se cuenta incluso pues que él se maquillaba para ocultar su piel morena, su piel de origen indígena. Pues hay que recordar que él era de origen oaxaqueño, ¿no? Pero ese poder que le da tantos años estando en la silla presidencial, más de 30, ese poder económico, esa relación con pues la burguesía extranjera, esa obsesión por querer ser lo que no somos. No solamente él, que añoraba ser de piel clara, de piel blanca, y tener una apariencia europea, sino además de buscar que todas las personas que vivíamos aquí, claro, las que no estaban en una situación de esclavitud, que las tenía el sistema, ¿no? Pero esa obsesión de ocultar el origen. Creo que desgraciadamente desde ahí se marca una situación cultural que prevalece y que se va pues heredando. Pasan los años y pareciera que lo hemos superado, pero desgraciadamente no es así. Y sí, efectivamente, pues Porfirio Díaz quiere meternos acá en toda una nube europea y de tanto lujo, y pues ahí vemos, ¿no? Los resultados de esas pretensiones que él tenía para con el país, con obras suntuosísimas. Y creo que también desde ahí se marca la gran fatalidad de la política mexicana, ¿no? De que llegan los gobernantes a tratar de preservar su recuerdo como alcalde, gobernador o presidente, tratan de marcar su legado con obras suntuosísimas que no sirven para nada, ¿no? Pero en la que gastan miles y miles y miles de pesos, porque pues qué importa que la gente carezca de todo, ¿no? Mientras le demos un palacio, un gran teatro o una obra de relumbrón. Eso ha marcado, ¿no? En cuanto a la cuestión de gobernantes y de políticos. En cuanto a la cuestión social, pues sí, la simulación. Exacto. La simulación en la que caemos todos como sociedad. Tengamos el estatus que tengamos.
porque el que no tiene quiere aparentar tener, y el que tiene trata de aparentar que tiene más de lo que en realidad tiene. Y el que tiene demasiado, pues también trata de atesorar y acumular y no le importa que haya gente que esté careciendo de lo más indispensable. Ellos siguen atesorando, ¿no? De ahí que tengamos esa gran inequidad y esa injusticia social que pues nos coloca también en situaciones pues muy absurdas de poder ver a gente viviendo con grandes lujos en México y estadísticamente tener a millones de personas en pobreza extrema. Y Sí. aún peor, muriendo por enfermedades relacionadas con la pobreza. Niños muriendo por desnutrición, por anemia, por enfermedades que se relacionan con la higiene, o simplemente porque pues ni siquiera tienen para ir al doctor en un momento así de emergencia, y entonces son miles de niños los que mueren por esa situación. ¿Cómo podemos presumir ser un país rico en naturaleza, en siembras, en mares, en minas? Somos un país muy rico, pero internamente estamos desgastados por esta cultura que nada más nos enseñaron a aparentar, a simular, a que nos vean todos bellos, guapos, todas galanas, emperifolladas, llenas de joyas. Oye, y en base a esa obsesión por la simulación, por aparentar lo que no se es, no solamente en lo económico, sino en lo físico, pues las grandes fortunas de pues, marcas nacionales e internacionales, en ello basan, ¿no? Su éxito. Es decir, ella y él quieren verse diferente de lo que son. Entonces, vendámosles la ilusión. No importa que ellos se endeuden, no importa que estén hasta acá, pero se tienen que verse como personas de sociedad, ¿no? De su sociedad, ¿no? Decentes, gente decente. Decentes, ¿no? Personas aclarecidas, ¿no? Clareadas, ¿no? Personas, pues, que no dejen visible su origen indígena. O sea, yo quisiera insistir en esto, en este aspecto importantísimo de la Catrina como un instrumento de denuncia. Creo que eso, para mí eso es lo más valioso de la personaje, María Carmen. Sí, tienes toda la razón, coincido contigo que esta personaje nos ayuda precisamente a darnos cuenta de, Háblame un poquito más fuerte, querida. Esta personaje nos ayuda precisamente a ver de lo que adolece nuestra sociedad. Y la tristeza también que nos da que de repente vemos a mujeres, a hombres, a niños con los rasgos indígenas que deberían de ser un orgullo, con su lengua indígena que debería de ser un orgullo, cómo tratan de ocultarlo. Y oye, el mercado de la cosmetología gana millones y millones y millones de dólares al año, vendiendo productos para aclarar la piel, para maquillártela, para taparte lo morenito que estás, y para seguir simulando y fingiendo lo que no es. O lo que hacen de nosotros mercado, arbitrariamente, María Carmen. Ajá. Lo que arbitrariamente hacen con nosotros en la actualidad, las redes sociales, por ejemplo, con sus filtros. Y el filtro que te impone una red social te obliga a mostrarte de piel clara. Y no solo eso, te obliga también a tener ropa de marca. Exacto. Te obliga también a tener poses. Si tú no sales con la foto con la boquita de pescado, pues ya no te sabes ya no eres del selfies, ¿no? Ya eres pues de la momisa, ya eres de otra época, ya no. María Carmen, enséñame tus uñas, por favor, me tienes fascinada. Bueno, ahí es que además, performance de la Catrina. Sí, porque además tiene que ver
con la otra parte, que hay un pleito tremendo entre lo que es el Halloween y la noche de brujas y el Día de Muertos. Y todos, no, que mueran las brujas, que fuera el Halloween. Yo me divierto horrores con los dos. Con el Halloween de muertos y de monstruos y de brujas. Y pues enseguidita viene el Día de Muertos, de catrinas, de calaveras. Y pues esto me quedó del Halloween. Ah, muy bien. Lo combinamos con esto porque además son dos celebraciones muy interesantes que tienen, bueno, es otra parte del tema, porque también las brujas son unas personajes fabulosas, ¿no? Sí. Y entonces, mira, ahora quedamos con esto. Porque además la Catrina, con tanto muerto, pues casi que está agarrando carnita, ya no es puros huesos, ya está bastante redondita. Pero hablábamos de esta simulación, esta esclavitud social a la que particularmente dirigen las empresas su publicidad es a las mujeres. Son a las que convierten en sus víctimas para este tema de las apariencias, este asunto de los maquillajes, de las cremas, de los elixires mágicos que te van a dejar súper bella, porque así como estás, así como eres mexicanita, no vas a lograr conquistar al hombre de tus sueños, ¿no? Tienes que ser blanquita, tienes que ser rubia, y es un horror ver esas mujeres de rasgos tan propios, tan nuestros, con el pelo clareado y rubio artificial, ¿no? Horrible, ridículo, absurdo, pero esa es la cultura que nos han ido creando a través de los años y de la que debemos escapar, pero así como tratamos de escapar también de la muerte, ¿no? María Carmen, ¿cuántas deudas acumuladas tienen o tenemos? Vamos a ser honestos, hablemos en primera persona, te lo propongo. ¿Cuántas deudas acumuladas tenemos en nuestro afán de ser catrinas y olvidarnos de nuestro origen garbancero? Yo lo he visto con las vecinas y incluso la misma familia. Va a haber una fiesta de lo que sea y tienen que estrenar zapatos y vestido. Y no pueden llevar el vestido del año pasado porque qué vergüenza. No es posible que tú repitas un vestido en una fiesta familiar. Tienes que estrenar vestido. Entonces todo ese atuendo te implica también el peinado de salón. Tienes que ir a que te peinen. Y las uñas también, que tienen que ir todas decoradas. Que oye, acompañé a una amiga y resulta que cuestan 800 pesos ponerte uñas. Pero si no llevas uñas, es la vergüenza de la familia y de la fiesta completa, porque todo el mundo está viendo qué modelito de uña llevas. El maquillaje, los colores de moda. Desgraciadamente, pues ya los tocados, como esta maravilla de tocado, pues ya no son tan comunes ahora, ¿no? Pero en alguna época esto era lo glamuroso, esto era lo que te marcaba, ¿no? Un poco el estatus, tenían que verse, tenían que mostrar las plumas todas hasta arriba, las pavorreales y los avestruces para que la gente los viera y ellas pudieran, pues, decir, aquí estoy, existo. Ese es el punto. Creer que existes porque estás claro o porque tienes, ¿no? Así. Y ahora entonces, en aras de que me consideren, en aras de que vean que aquí estoy, pues me tengo que transformar en una Catrina, ¿no? Y ponerme, emperifollarme, comprarme el vestido de moda, los zapatos de moda, porque aunque yo tenga los zapatos más finos este año, pero el año que viene ya no sirven, porque ya la tendencia es otra. Yo no sé cómo la marcan, porque dicen, no, estos son los colores que están en tendencia. ¿Y quién chingados marcó la tendencia? ¿A qué horas me la cambiaron? Si yo tengo los zapatos que me gustan verde fosforescente y ahora ya no se usan verde fosforescente, ahora son plateados, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya no estás en tendencia, ya no estás a la moda, ya no eres fashion, ya no vales, ya no eres digna de salir a la calle. Ya no puedes gozar ni siquiera de que otro te pueda mirar. No,
No, no, no, Porque porque en tanto no eres como ellos quieren que seas, pues no te miran. Dejas de existir. totalmente. Y Como no no solamente, existen ujú, miles, millones de indígenas en este país que no son vistos. así es, ya no vales. Ya no vales, o sea, exacto. No solo no existes, aparte de que ya no existes porque no vales, ¿no? Que creo que eso también es terrible, porque bueno, uno de repente deja de existir por muchas circunstancias, incluso fisiológicas, cuando uno se muere, ¿no? Sí. Pero, pero si no vales nada, aun cuando vivas, aun cuando camines en este mundo, pues no vales nada, no importas nada. ¿Por qué? Porque no tienes lo que te marca el estatus de moda o el estatus económico, como para que tú puedas O el decir, estatus de soy capaz. raza, María Carmen. Yo tengo una obsesión con el tema en relación al racismo y la Catrina, ¿no? Lo vimos hace muy poco, esta gran polémica con la película Roma, Ujú, con la actriz, que, viste, fue un revuelo a nivel mundial. ujú. Y que desgraciadamente, ¿quiénes fueron los más duros en marcar la cuestión racial, la cuestión del color y los rasgos de Yalitza? Los propios compatriotas, Sí, nuestros propios paisanos y nuestras paisanas, que fue un poquito peor, ¿no? De que, pues, pues no puede ser que alguien con esas características, nunca hablaron de talento. Si te fijas en este gran debate de apariencia, nunca se habló del talento de si era buena o mala actriz. ujú. Se habló y se puso en tela de juicio la apariencia. Y alguien con esa apariencia no podía llegar a ese famoso Oscar, ¿no? Que para mi gusto, pues lo debe de recibir cualquiera que tenga pues la capacidad histriónica, ¿no? Entonces ahí también Pero a ver, te la voy a plantear de otra manera. Tienes toda la razón. Pero también hay que verlo de esto. Y necesariamente, y así de lamentable es nuestra condición, nos reducimos a hablar a México, de que el papel de una empleada del hogar, de una sirvienta, solamente puede ser representado por una persona con rasgos indígenas. el estereotipo malvado. Exacto. Pero no solamente es estereotipo, porque pues pareciera que sí, que a la población indígena se le han asignado solamente determinadas actividades, determinados trabajos, y de ahí ya no puede salir. No puede aspirar a más, Ujú. no lo merece. Son personas prietitas, chaparritas, sin figura, no merecen subir de rango, ni aun cuando se casen con el patrón, ¿no? Finalmente, porque esa es parte también de la historia, ¿no? Estas, esta cultura aspiracional, ¿no? De que pues tu mayor logro o tu mayor lujo será que el patrón se enamore de ti, si es que eres la sirvienta, la famulla, la gata, con cuántos términos despectivos Ujú. no las nombraron, no las nombramos aún todavía, ¿no? Y no solamente las nombramos, las tratamos con todo el desprecio y con toda la violencia también doméstica hacia estas trabajadoras o hacia estas parientas que tenemos, que según las vamos a ayudar. Yo soy la tía ricachona que va a ayudar a la pobre sobrinita del rancho, tráiganmela para acá a la gran ciudad, va a tener grandes oportunidades y la convierten en la sirvienta, en la esclava, sin sueldo, sin sin ninguna posibilidad de sobresalir, e incluso hasta las golpean. Hay una gran cantidad de mujeres que se dedican al servicio doméstico que son golpeadas por sus propias patronas. Al trabajo del hogar. Acuérdate, nosotros acabamos de tener una entrevista con compañeras del sindicato de trabajadoras y trabajadores del hogar. Entonces no son trabajadoras domésticas, son trabajadoras del hogar. Cierto, qué bueno, se van cambiando los. Ah, pero a eso iba María Carmen. Fíjate que nuestra hipocresía llega tanto que está bien, ya no les voy a decir sirvientas, ya no les voy a decir la gata, ya no le voy a decir la famulla. Es mi muchacha, Oh, ¿no? sí,
muy elegantes, ¿no? Sí, Esta sí, sí, muchacha. muy catrino el asunto. Es mi muchacha, mía, me pertenece, mi esclava, ¿no? Y también es una manera de violentar, ¿no? De Sí, violentar esas claro. individualidades y también de marcar esos estatus, porque si bien en la película resulta que las muchachas, las trabajadoras del hogar, tienen muy buenos patrones, muy buena patrona, pues eso no quiere decir que ese sea el estereotipo de todas las patronas, ¿no? Y bueno, también ahí vemos estas grandes desigualdades que son justamente las que marca la Catrina cada año, que nos permite a través de su figura y de su representación a mostrarnos como lo que no somos y a lo mejor quisiéramos ser, ¿no? Y nos permite jugar, nos permite fantasear un poco con el lujo y el oropel al que en aquella época muy pocos podían llegar. Y la Querida, sigue situación siendo no ha igual, cambiado ¿eh? Sigue siendo igual, Sí, pero bueno. la situación ha cambiado mucho. Oye, quiero ¿Cuántos ahora proponerte... también igual? Siguen en las mismas comprándose un carro último modelo. Te voy a hacer dos preguntas que puede ser, pues, Sí. materia para lo que resta de nuestra conversación. ¿Qué incomoda más, la pobreza o el origen racial? Primera pregunta. Segunda, desde A mí me parece, espérame, desde mi mal pensamiento, yo creo que de manera deliberada, incluso como estrategia política, nos obligaron a recordar o tener presente a la Catrina solamente en el contexto de la celebración de Día de Muertos. Dejo las dos preguntas, nos vamos a una rolita, una rola que me gustó mucho, encontré en YouTube de una chica que se llama María Mezcal y la rola se llama precisamente La Catrina. Ya te dejé las dos preguntas, las planteo nuevamente. ¿Qué incomoda más? ¿La pobreza o el origen? ¿No? ¿Qué quieren ocultar más? ¿Qué queremos ocultar más las mexicanas, los mexicanos? ¿Nuestra pobreza o nuestro origen indígena? ¿No? Y dos, ¿crees que de manera deliberada nos obligaron a tener a la Catrina solamente en la fecha de Día de Muertos? Porque la Catrina como instrumento de denuncia da para todo el año, para los 365 días del año, ¿no? Vamos a la rolita y regresamos. ¿Te parece, mi estimada señora Catrina? perfecto, Va. aquí está. La Catrina hoy se viste de gala y viene por el pueblo a caminar. Y sus pasos dejan huella, rastro enorme de esperanza y lágrimas. A mí me llaman de muchas maneras, soy oscura, fría, fiel y esencial. Y te da miedo nombrarme, pero mis manos a ti te llevarán. Soy odiada, soy deseada, respetada y coronada. No comprendes la belleza que hay en mí. Moriré es alzar el vuelo sin pestañas, pues mi cuerpo soy tus alas y puedo ser muy gentil. El regocijo de vida que tú llevas muy pronto puede desaparecer. No busques un escondrijo, va a dolerte si en vida fuiste cruel. La caprichosa, mi hermana, la vejez te toma el brazo y no me deja llevarte. Envolviéndote en un débil capullo llamado cuerpo te liberaré. Soy odiada, soy deseada, respetada y coronada. No comprendes la belleza que hay en mí. Moriré es alzar el vuelo sin pezoño, pues mi cuerpo soy tus alas y puedo ser muy gentil.
de día, tan solo es la otra cara de la vida. Soy odiada, soy deseada, respetada y coronada. No comprendes la belleza que hay en mí. Moriré es alzar el vuelo sin beso ni ojos. Mi cuerpo soy tus alas y puedo ser muy gentil. Soy odiada, soy deseada, respetada y coronada. No comprendes la belleza que hay en mí. Moriré es alzar el vuelo sin beso ni ojos. Mi cuerpo soy tus alas y puedo ser muy gentil. Las personajes. María Carmen, señora Catrina, ya estamos acá. Antes de que me respondas las preguntas que dejé, quiero que saludemos a Luis Alberto Burgos Cuevas. Dice que lo que estamos comentando hasta la fecha sigue sucediendo. A cualquier extranjero se le da preferencia hasta en los empleos. Así es. ¿Será que si tenemos piel clarita, que si no reflejamos no solamente nuestra pobreza, sino nuestro origen, tendremos mayores oportunidades? Por ahí hay mediciones que ha hecho el INEGI en relación a cómo discriminamos, ¿no? Pero bueno, te dejé dos preguntas, señora Catrina. ¿Qué me dice usted al respecto? ¿Origen o pobreza? Uh-huh. Yo creo que depende de para qué circunstancia. Ambas pesan bastante y duelen mucho a los sectores. Porque la pobreza se puede fingir de repente, pero a veces dicen, bueno, que no hable, porque luego se va a evidenciar, ¿no? Uh-huh. El origen, ¿no? El origen, pues definitivamente no lo puedes ocultar. A veces ni con las vestimentas más lujosas, ¿no? Entonces yo creo que los dos aspectos vienen a ser un peso tremendo para ciertos sectores y sobre todo para en lo individual, ¿no? ¿Qué tanto lo asumes y qué tanto lo entiendes? Porque hay gente que con su origen indígena se ha reivindicado y se ha posicionado en lugares con ese orgullo precisamente de ser indígenas. Sí. ¿No? Uh-huh. Y hay otras personas que aún en sus niveles de pobreza, digamos, pobreza hablándola en términos económicos, resuelven muy bien su vida y viven muy bien, muy decorosamente, muy dignamente, pero no están aspirando a los grandes lujos, ¿no? Entonces terminan viviendo de una manera decorosa, humilde, pero muy digna. Uh-huh. Pero cuánta gente hay que siendo pobre, o más bien no siendo pobre, sin tener los ingresos suficientes para la gran pantalla de plasma, para el gran viaje de vacaciones, para el auto de lujo, pues entonces se sienten pobres, se asumen como pobres y disfrazan su pobreza con cuentas crediticias impagables. Y esos pobres terminan pagando el triple o 4 veces más de lo que vale cualquier objeto, cualquier servicio que compran, ¿no? Su mente pobre los obliga a pagar lo triple por algo. Una persona con posibilidades, con dinero suficiente, pues va y compra y no tiene que pagar intereses, no tiene que pagar intereses moratorios y luego intereses sobre intereses sobre intereses, no lo embargan para después recuperar sus cosas a otra vez lo doble del valor. En fin, esto de la pobreza es un tema
muy particular que nos daría para otro tipo de programa y otro tipo de análisis. Porque Sí. una es la pobreza mental que tenemos en relación a las posesiones. Ujú. No, yo no soy pobre en tanto tengo dónde dormir y en tanto tengo que llevarme a la boca y algo de ropa decente para vestir, ¿no? Claro. Pero cuánta gente se siente pobre porque no puede comprar lo que se le da la gana, ni se puede comprar un sombrero con plumas de avestruz, por ejemplo, ¿no? Como en aquella época. Pero si tenían este sombrero, aunque lo tuvieran que cuidar como su vida por los 10 años que le durara, al momento de ponérselo se convertían, se sentían divinos y ya se sentían del otro mundo, y era una fantasía momentánea. Ese momento en la fiesta de gala donde iban a lucir las grandes galas, era el momento así culminante, ¿no? El momento de mayor éxtasis para después vivir. Sí, el momento en el que podías decir existo, ¿no? Ajá, ese momento. Y después ya Sí. olvídate. Pero como tú decías hace rato, las cosas no han cambiado mucho. Sigue siendo esa mala cultura, esas malas costumbres que hemos ido legando. No digo que mi familia me las pasó, creo que son unas cuestiones culturales. Sí, claro, ¿No? no podemos decir que estamos libres de pecado, ¿no? En ese Nadie. punto, ¿no? Eso Hay una resulta. obsesión por tener, hay una obsesión por demostrar que se tiene, hay una obsesión también por ocultar origen. Eso, pues tenemos que reconocer. Tenemos que Y reconocer lo hipócritas que somos, ¿no? De dientes para afuera, decir, ay, yo me siento muy orgullosa de nuestras tradiciones y México lindo y querido, como una estampa, y mirar al país como eso, como el Mexican Curious, ¿no? Como el de las estampas, el de los mosaicos, pero en términos de aceptación y de verdadero orgullo de tu origen, pues tendríamos que decir con honestidad si lo sentimos o no. creo que es un buen ejercicio. Sí. Será parte de lo que dejemos al concluir este programa, ese análisis, esa reflexión hacia nosotros mismos, ¿no? Cómo nos vemos, cómo somos, cómo existimos para los demás. No cómo existo para mí misma, ¿no? Cómo existo para los demás. Cómo hago que los otros me vean y cómo quiero que los otros me vean, ¿no? ¿Y para qué quiero que me vean de ese modo? ¿Para qué quiero que me vean con un sombrero todo engalanado, de plumas y de lentejuelas en los vestidos? ¿Para qué quiero que me vean así? ¿Por qué necesito que me vean de esa manera, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué la Catrina tiene que salir para Día de Muertos y andar engalanando las calles y andar caminando y andar presumiendo sus galas de guardadas, ¿no? Ahí por tanto tiempo. ¿Por qué necesito aparentar? ¿Por qué necesito simular? ¿Por qué no puedo ser yo misma? Y aparte también de lo que decías, esto de las tradiciones, de lo del origen, también creo que es mucho de ignorancia, porque la gente de repente dice, ay, qué lindo vestido indígena. Perdón, pero ya no tenemos nada indígena, todo es mestizo. Uh-huh. Todos los trajes de las mazaguas son mestizos. Los trajes de los mayas, en la zona maya, en el sureste, es vestimenta mestiza. Es todo lo que ha quedado, son reminiscencias del sincretismo entre lo europeo, español, francés, o la que ustedes quieran, cultura que haya llegado del otro lado del charco, Sí. con la fusión de nuestras culturas mesoamericanas. Ya no tenemos nada indígena, ninguna vestimenta es indígena, todas son reminiscencias del mestizaje de aquella época. Pero lo vemos así como que, ay, nos vamos a vestir de mexicanos el 15 de septiembre. Bueno, y los demás meses, ¿de qué nos vestimos? ¿Cuándo es cuando nos vestimos de nosotros mismos? Entonces, yo siento que tanto origen como pobreza son conceptos que debemos de analizar perfectamente bien para saber qué es lo que vamos a hacer para la demás gente y qué es lo que vamos a hacer para nosotros mismos, ¿no? Y esa apropiación de expresiones culturales. Asumamos que somos mestizos, María Carmen, ¿no?
No porque quiera negar un origen o decir, es que soy indígena. No, pues yo no soy indígena. O sea, yo asumo mi mestizaje, pues, ¿no? Pero lo que quiero decir en el terreno de la indumentaria, la hipocresía nos lleva a tales extremos de considerar como bueno aquella indumentaria que está siendo apropiada no solamente por las grandes marcas nacionales, sino también extranjeras, y que le ponen hilos de seda por aquí, hilos de seda por allá, la base de la tela, pues no es la tela que efectivamente, como tú señalas, pueden utilizar las comunidades indígenas. Y entonces, al hacernos de una prenda que consideramos originaria o indígena, creemos que esa es nuestra salvación, de decir, no, sí, yo sí me siento orgullosa de mi origen indígena, ¿no? Y resulta que una de esas prendas te sale carísimo, ¿no? Y tiene de por medio, sí, pero y que tiene de por medio la explotación de artesanos y artesanas de esos pueblos originarios, ¿no? Pero nosotros decimos, ay, promovamos la cultura mexicana, sí, la cultura indígena, ¿no? Compremos el vestido oaxaqueño en Polanco en 8,000 pesos, cuando a la oaxaqueña que lo bordó a mano le pagaron 200 pesos. Sí, sí, sí. ¿No? También esa es la otra parte. Yo creo que entonces es muy importante remarcar esta necesidad, ¿no? De la reflexión y del análisis hacia lo que somos y lo que queremos ser hacia nosotros. Exacto. Y de exacto. Ver ahora que hay tantas Catrinas por todos lados, bueno, pues pongámonos un poquito el sombrero de la Catrina, sintámonos francesas por un momento, sintámonos lujosas, engalanadas y valiosas por un momento, y después de quitarnos ese sombrero, pues veamos qué es lo que queda de nosotros en realidad. Uh-huh. ¿Qué somos realmente? No solamente para la sociedad, ¿qué somos para la sociedad? ¿Qué damos nosotros también a la sociedad? ¿Solo damos apariencia? ¿Solo damos una imagen? ¿O damos algo más sustancioso? Algo con más carnita, que bueno, la Catrina está en los viles huesos, pero ¿qué importa? Porque siempre viene bien engalanada, bien emperifollada. Uh-huh. Pero nosotros, ¿qué carnita realmente le estamos dando a esta sociedad? Esta sociedad de simulación, de discriminación. No es posible que tanto que hemos avanzado, que incluso haya necesidad de un Consejo Nacional para evitar la discriminación. Eso se me hace oprobioso, o sea, eso no debería de existir. No deberían de existir los vagones y los autobuses rosas. Es separarnos, marginarnos para evitar que nos lastimen. No debe de existir un consejo para evitar la discriminación. ¿Por qué tiene que haber un grupo de personas que tengan que recibir las demandas de alguien que se siente agraviado, discriminado por su origen, por su apariencia, por su condición física? Esas cosas no deberían de existir. Bueno, es que hay una idea de exterminio, María Carmen, o sea, sí, hay que aceptar que en el terreno de los derechos humanos se ha avanzado, pero hay quienes plantean, ¿sí? Y además, a veces ni siquiera son hipócritas, lo dicen así, de manera abierta, que la mejor manera de terminar con la pobreza de las comunidades indígenas sería que no existieran las comunidades indígenas, ¿no? O sea... sí, pero yo ya no puedo con más gordura, con tanto muerto en la pandemia. Bueno, la Catrina ya está a dieta, así es que las comunidades indígenas seguirán existiendo, claro. No se terminarán, seguirán luchando por sus derechos, por su reivindicación, y bien haya a quien lo logre, pero yo sé que es un terreno mucho, muy difícil, un caminar mucho, muy arduo, porque no hay una sociedad empática y consciente para ese tipo de situaciones, ¿no? Y que desgraciadamente personajes como la Catrina, pues vienen a dar un mensaje distorsionado de lo que realmente debería de ser la sociedad, ¿no? Las mujeres siguen viendo
a la figura aspiracional del lujo y del oropel de aquel entonces, ¿no? Bueno, pero ahí pones en la palestra la otra pregunta que te planteé. Sí, yo creo que de manera deliberada la imagen, el icono de la Catrina, nos obligaron a sacarlo solamente en esta época, porque es un instrumento de denuncia muy poderoso y solamente lo usamos en esta época. La discriminación existe en los 365 días del año, ¿no? La pobreza que se quiere ocultar porque quieres o tienes una idea aspiracional de que en la medida en que más vean que tienes, tú puedes aspirar más y te tragas todavía el cuento de la escala social. Es decir, los objetos que tengas te pueden dar posibilidades de ascender en ese escalafón social. Esto se da en los 365 días del año. Tú puedes hacer críticas durante todo el año. Y nos dejaron a la personaja, la Catrina, para que la saquemos solamente en esta época. Y ese no fue su origen, porque en relación a las publicaciones que había en donde aparece la calavera garbancera, no eran imágenes propias de las celebraciones de muertos, ¿no? Nos obligaron a usarla como el disfraz, ¿no? De la época, y no como esa figura de denuncia. Quiero pensar que tiene que ver con el problema que en aquel entonces, en ese principio del siglo pasado, en los 1910, obviamente había estallado la revolución, y recordemos que la prensa era muy perseguida. Era todavía más que ahora, ¿no? Creo que también eso no ha cambiado mucho. Entonces, esta personaje le dio a Posadas esa posibilidad, porque él tenía 1000 personajes más y algunos entrañables y además de mucha fuerza, como Caralapia Mondongo. La mujer también era fabulosa. Ojalá y le dediquen en las personajes también a doña Caralampia. Ponle en la lista. A ponerle en la lista. Y había muchas otras posibilidades que tenía Posadas. Pero de repente, pues la bella Catrina le da el chance, ¿no? Junto con el resto de las calaveras que empiezan a hacer la sátira política, que empiezan a hacer la crítica política en esta época. Y es la manera en que ellos, Venegas y Posada, escapan un poquito a la censura y juegan, y con ello logran brincar los términos que obstaculizaban la libertad de expresión. Se da en esa época, fuera del contexto de muertos, pero por la cuestión de ser esqueletos, de ser muertitos, de ser eso, se van encasillando así, pero a lo largo del tiempo. Yo creo que ellos no lo tenían pensado de esa manera, pero fue su recurso en aquel entonces, utilizar las calaveras para que a través de la sátira pudieran matar, ¿no? Literariamente a los políticos, a esos personajes a los que había tanto que decirles y tanto que reclamarles. Con el tiempo, desgraciadamente, las calaveras literarias entraron en desuso. Ahora, pues más o menos las han ido rescatando y bueno, sobre todo con este asunto de la crítica política, principalmente para criticar a los políticos. Entonces, por eso es que nos dejan a la Catrina en esta época. La dejan para que llegue y hable y se exprese de una manera más libre, ¿no? La Catrina tiene esa posibilidad. La personaje tiene tal fuerza que puede decir lo que se le dé la gana sin que nadie se meta con ella. Me acordé, guardando las proporciones, por supuesto, pero ¿te acuerdas que cuando hablamos de Mafalda decíamos que Mafalda se acomodaba mucho para cualquier circunstancia? Sí, sí. Y la Catrina, pues también, pero claro, la Mafalda en otra ideología y con otra filosofía, y la Catrina, pues obviamente desde su postura, ¿no? Acá, de diva y de mujer poderosa, de personaje elegante, ¿no?
bueno, en los términos que ellos pudieran creer que es elegancia. Pero yo creo que por eso la dejaron ahí. Y la Catrina se fue ubicando y posicionando, no solamente con eso, ¿no? Una figura de lujo, simpática, risueña para el 2 de noviembre. Pero la Catrina está presente con Sí, nosotros. por eso se me hace lamentable, sinceramente. Se me hace lamentable. Yo ahora con todo, por ejemplo, con estas movilizaciones y estas convocatorias que ha habido de colectivas feministas de denuncia por los feminicidios y en contra de la violencia que se ejerce contra las mujeres, resurge la Catrina, pero igual, en este contexto de Día de Muertos, no sé, como que yo sería partidaria de decirles, la Catrina sáquenla a cualquier momento del año. Además, Porque nos ayuda, es como nuestra pancarta, pues. como un ícono. Uh-huh. Y fíjate que ahora que preparábamos este programa, como lo hemos hecho con otras personajes, a la Catrina yo sí la colocaría en nuestro muro de heroínas. Sí, claro. La Catrina prevalece y además a la Catrina le puedes dar la fuerza y el poder que tú quieras. Lo que pasa es que la Catrina atraviesa a todos y te la da cachetada, depende de cómo estés tú en tu comportamiento, pero sacude a todos. Sí, totalmente. Y además, ¿qué tanto tengo yo de Catrina? ¿Qué tanto tienes tú? ¿No? Uh-huh. ¿Cuánto quieres ocultar por un lado y cuánto quieres aparentar por el otro? No hay quien se salve. No hay quien se salve. ¿No? Es un muy buen instrumento. La Catrina es un instrumento de expresión y de comunicación fabuloso, ¿no? Desde términos culturales, políticos, que fue el origen, o mucho del origen, y no solo de la Catrina, eran muchas calaveras, uh-huh. Eran demasiadas calaveras las de Posada, ¿no? Sí. Y también lo que me encanta es que es la Catrina, no el Catrín. El Catrín ya fue como un artilugio de acompañamiento, algo necesario. Así bueno, el origen está en el Catrín, ¿no? De ahí dicen, bueno, o sea, pintaban al Catrín acompañado de una mujer así como él y toda pomposa, ¿no? Pero la que resurgió y la poderosa, la figura poderosa fue la de la mujer, la de la calavera. Sí, porque tú puedes poner a un Catrín y pues es una calaquita como cualquier otra. Sí. Pero la Catrina es la Catrina. Sí. Ahí no hay más. Con su pluma de avestruz, eso es importante. Si no tiene pluma de avestruz, no es Catrina, ¿eh? Será María Carmen porque considero Posada, y yo creo que esto ya será lo último que planteemos para despedirnos, que tendemos más las mujeres a aparentar y a tratar de ocultar, más que los hombres. No, fíjate que no. Estuve pensando en eso y estuve analizando un poquito. No. Los hombres también aparentan mucho, pero de otra manera. Uh-huh. Los estereotipos también, los hombres aparentan, por ejemplo, con el traje y la corbata, el carro, y los estereotipos que se van marcando. A mí me da mucha risa porque de lunes a jueves es el traje y la corbata infaltable. El viernes ya se ponen el pantalón de mezclilla y los tenis. Y el domingo se permiten el short y las chancletas. Uh-huh. También son muy de apariencia, ¿no? Y de tener el carro más o menos acá de la marca o de la marca del año. También los hombres son mucho de apariencia. No de tanto emperifollamiento, no se ponen plumas, no se ponen sombreros así, todos galanes, pero sí son también de mucha apariencia. No se maquillan como las mujeres lo hacemos, pero de repente sí también ya se echan sus cremitas. Pero a ver, creo que vamos a tener que seguir platicando porque yo quisiera insistir en este punto. ¿A quién le interesa más? O sea, no veo el maquillaje solamente como un instrumento para sentirnos más atractivas frente a otro o frente a otra, porque en cualquier parte del mundo, pues la gente utiliza parafernalia, se pintan, o sea, eso es un maquillaje, pues, ¿no?
Las comunidades indígenas pues, se maquillan antes de la llegada de los españoles, ya se pintaban la cara, y pues eso es un maquillaje, pues, o sea, de entrada hay que decirlo. No se diga en África, en Asia, vaya. No, yo quiero que hablemos del maquillaje como la posibilidad de ocultamiento de lo que soy en términos de raza. ¿Sí? Sí, entiendo. Y tendría que plantear la otra pregunta, pero ya tiene que ser para otro programa. ¿Quién quiere ocultar más? ¿El hombre o la mujer? Digámonos la neta. ¿A quién le incomoda más la piel café, la piel roja, la piel morena de origen indígena? ¿A los hombres o a las mujeres? Estamos hablando de las y los mexicanos. Creo que aquí sí la respuesta sale a bote pronto. La mujer siempre ha tenido que cargar más con ese peso. Las mujeres no es lo que quieran ocultar, es lo que deben de ocultar, lo que la misma sociedad les obliga a ocultar, porque si no vales, no entras, no sirves, no mereces. Uh-huh. Creo que aquí venimos a dar nuevamente con este circulito de lo que es el sistema patriarcal que nos obliga a aparentar lo que no somos y a parecer lo que no somos también, ¿no? Y creo que en este aspecto sí, a la mujer es a la que más se le señala por su origen, por su color, por su tamaño, por su forma, por su lengua. La mujer definitivamente es la que más sufre discriminación por las cuestiones de apariencia. El hombre como que es más fácil que se la perdone, sobre todo si tiene algún talentillo por ahí. Sí. Ay, María Carmen, pues ya se puso, bueno, ya estaba interesante la conversación, pero tenemos que terminar ya. Nada más, te dice, no estoy entendiendo el planteamiento sobre el origen que está haciendo María Carmen. Bueno, ya respondemos a ello la próxima semana. No sé si vamos a continuar con el tema de la Catrina, pero da para mucho, más allá de la Catrina. Pues sí, a la sí. Ay, sí, para que le den chance a la Catrina de mostrar su otro sombrero, porque tiene muchos, no creas que es solo uno. Sí, sí, o sea, sí. Tiene toda una colección de sombreros, perdón, porque ya le dio comezón aquí también con esta cosa de la máscara. Pero sí, yo creo que, y además todavía estaremos en época, y sobre todo ahora que no nos dejaron disfrutar esta época de muertos como acostumbramos. Sí. Yo creo que todavía la otra semana podríamos seguir platicando con la Catrina. Vale, nos ponemos de acuerdo en la semana. Por lo pronto, pues agradecer a quienes nos hayan acompañado en esta emisión de Las Personajes, un recorrido por la vida de mujeres inventadas. Esta tarde, la Catrina. Querida María Carmen, señora Catrina, hasta la próxima. Así nos escribieron. Así nos pintaron, así nos cantaron. Somos Las Personajes. Acompáñanos en este recorrido por la vida de mujeres inventadas en la literatura, en el teatro, en el cine, en la pintura, en la música. Las Personajes. Cecilia Figueroa y María Carmen Aguilar te llevan de la mano en este interesante viaje.